Hola hermanos y hermanas, siempre es un privilegio poder compartir la palabra y es un gozo también estar con vosotros y saludar a muchos de vosotros antes del culto y pues estamos muy contentos de poder estar entre vosotros de nuevo en esta mañana. Tengo una presentación, no sé si ha funcionado, si se puede poner, Jacob, si no, no pasa nada. Simplemente tiene los puntos del mensaje. Si tenéis una Biblia, os animo a abrirlo en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a centrar, o el texto base que tenemos es versículo 17, pero vamos a mirar un poco el contexto también. Vamos a leer un poco más del capítulo 5 y vamos a sacar algunas ideas, extraer algunas ideas del contexto para ayudarnos a entender lo que significa ser una nueva creación en Cristo. Pues antes de leer el texto vamos a pedir la ayuda del Señor, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra y creemos, Señor, sabemos que es una palabra viva y eficaz, que tú sigues hablando en el día de hoy a través de las Escrituras. Y queremos pedir, Señor, que abres nuestros corazones a recibir tu palabra, que nos des entendimiento y también mueves nuestros corazones, Señor, para conocerte más. Danos el ánimo que necesitamos, el alimento espiritual que necesitamos. Pedimos tu guía y tu ayuda por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a leer a partir del versículo 14 de 2 Corintios 5, a partir del 14 hasta el 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Pues no sé si vosotros miráis en internet vídeos y vídeos de YouTube, por ejemplo. ¿Sabes cuando ves algunas páginas de internet? YouTube sería un buen ejemplo de esto, y ves vídeos por ahí, pues te ponen anuncios, ¿no? Te ponen anuncios y a veces son anuncios basados en un perfil que tengan de ti, o lo que piensan, como piensas que eres, ¿no? Tu edad, tu sexo, quizás los intereses que tienes según los otros vídeos que has visualizado. Pues a mí, ¿sabes
qué vídeos, qué anuncios me van apareciendo las últimas semanas. Son anuncios de Tai Chi. ¿A alguien más le pasa anuncios de Tai Chi? Sí, ¿no? Ya. A mí me ponen anuncios de un hombre fuerte, con músculos, no sé. Algunos seguro que son inteligencia artificial, los tíos que aparecen en estos vídeos, ¿no? Seguro. Y me promete que yo también puedo ser así, ¿no? De hecho, uno que investiga un poquito más, uno que estaba viendo ayer, se titula así: 7 minutos que cambiará tu vida. Una rutina de 7 minutos para un nuevo tú. Un nuevo tú, un nuevo yo. Yo puedo ser un nuevo yo. ¿Qué tengo que hacer? Pues olvídate de correr, del gimnasio, del esfuerzo, de mantenerte en forma. Olvídate de todo eso. Con solo 7 minutos al día de suaves ejercicios de Tai Chi, dicen estos anuncios, después de 1 o 2 semanas habré perdido todo el peso excesivo que tengo. Que me conocen bien, ¿no? Y después de 3 o 4 semanas, mi mujer no me reconocerá. ¿Sí? Es lo que dice. Bueno, reímos, vemos, pues, a lo mejor hay algún tipo de, no sé, es un poco exagerado eso, ¿no? Un tipo de estafa quizás hay, porque vas a algunos de estos, lo que te dicen, pues, descarga este app para tu móvil, o pues tienes que pagar un plan, claro, tienes que pagar un plan que es muy costoso, ¿no? Pero bueno, la promesa está ahí. Seré un nuevo hombre, un nuevo hombre. Eso es un poco, nos introduce al tema de ser una nueva persona. Hay muchas cosas que prometen para nosotros convertirnos en alguien nuevo. Quizás son pequeños cambios que necesitamos hacer, pequeños hábitos, quizás es algo más grande, una técnica, un producto, algo de autoayuda. Prometen hacernos nuevas personas, nuevas creaciones. Prometen transformarnos y convertirnos en una nueva persona. Nuestro texto en esta mañana dice lo siguiente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos lo que de verdad nos puede hacer nuevo, no una técnica ni un producto, ni una serie de creencias, sino una obra de Dios por medio de Cristo. El Evangelio dice que si estás en Cristo, eres una nueva criatura, una nueva creación. Y dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nos habla de una vida vieja y una vida nueva. Nos habla de un cambio y de una transformación. Y esta nueva creación es una parte fundamental de la identidad del cristiano. Si eres un cristiano, si estás en Cristo, eres nueva creación. Esto es la gran verdad que declara este texto. Y es la que vamos a considerar en esta mañana. ¿Qué quiere decir que soy una nueva criatura, una nueva creación? Es importante pensar bien sobre esto. No sé si eres como yo. Quizás cuando uno se convierte a Cristo, ve muchos cambios, ve mucha cosa nueva en su vida. Pero quizás cuando van avanzando los años, es un poco más difícil. ¿Qué es esto de ser nuevo? ¿Nuevo en qué sentido? Claro, en lo físico, desde luego, veo deterioro, envejecimiento, esto es evidente. En lo interno, lo emocional, me encuentro cansado,
veces ansioso, abrumado por las noticias, abrumado por los retos de vivir día a día, las luchas que tenemos cada uno, incluso en lo espiritual. Lucho a veces con los mismos pecados que siempre. Orar sigue siendo difícil. Lucho con el desánimo. ¿Qué significa ser nueva creación ante todo esto? No obstante, soy nueva creación en Cristo. Nuestro texto lo dice así. Y enfocado bien, todas esas luchas de la vida no quitan la preciosa verdad de nuestra nueva vida en Cristo. Vamos a considerar entonces esta idea bajo 4 puntos. Perfecto, aquí tenemos la primera. Y para eso vamos a ir a diferentes partes del texto del capítulo 5. La primera es esto: ser una nueva creación es tener una nueva relación con Dios. Aquí vamos a hablar de lo que Dios hizo para convertirnos en nueva creación. Este es el fundamento. Si soy nueva creación es que Dios ha hecho algo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y esto vamos a buscar en versículos 18 a 21. Déjame volver a leer a partir del 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fijaos, hacer a alguien una nueva criatura, una nueva creación, es algo que Dios hace. Todo esto proviene de Dios, dice en el 18. Y enseguida nos habla de una acción de reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué es la reconciliación? Es cuando tienes dos enemigos o dos partes en enemistad y dejan su enemistad y entran en paz el uno con el otro, ¿verdad? Dejan sus armas y se abrazan. O quizás dos hermanos peleados que se hacen amigos. Pensad en Jacob y Esaú, una historia de enemistad, rivalidad entre ellos. Pero cuando se encuentran después de muchos años y Jacob es lo que piensa que Esaú va a hacer es atacarle, pues no, se abrazan, porque Dios se ha encontrado con Esaú. Esto es reconciliación. Dos enemigos que se entran en amistad. Y dice que Dios tiene que hacer algo para reconciliarnos con Él. ¿Por qué Dios tiene que reconciliarnos, reconciliar el mundo? Que dice un poco más en el 19. ¿Por qué tiene Dios que reconciliarnos consigo mismo? Es porque el mundo está en enemistad contra Dios. El mundo está en un estado de enemistad para con Dios. Y esto es nuestro estado natural. Como seres humanos, cada uno de nosotros, tú y yo, o éramos o somos enemigos de Dios. ¿Nos choca esta idea? Es la enseñanza básica de la palabra. Ser enemigo de Dios es nuestro estado cuando nacimos en este mundo. Todos hemos nacido en una sociedad rebelde hacia su verdadero rey. Esto es una parte importante de lo que significa lo viejo, las cosas viejas, como veremos más adelante.
Dios es nuestro enemigo, está en contra del pecado. Y esto es en gran parte lo que significa el pecado. El pecado es vivir de espaldas a Dios. El pecado es romper su ley. Es no vivir según el patrón con que nos creó. Es vivir como si Dios no existiera. Es vivir para mí. Lo nuevo, entonces, está basado en la acción de Dios para cambiar esta situación. La acción de reconciliación. ¿Y cómo lo hace? La frase que leímos antes dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pablo dice que Dios no toma en cuenta nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Significa que lo perdona, en un sentido que lo olvida. Pero es más que esto. No es que Dios simplemente dice, no pasa nada. Dios toma muy en serio el pecado. Hay algo realmente muy grande y muy feo entre Dios y nosotros. No es simplemente que Dios dice, pues no pasa nada, sois perdonados. Dios es justo. Dios no habría enviado su Hijo. Jesús no habría necesitado ir a la cruz si fuera tan fácil de simplemente decir, sois perdonados. No, aquí nos habla de la cruz. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo es esto? Es precisamente en la cruz donde nuestra enemistad con Dios está rota, está resuelta. Y esto porque la carga contra nosotros está pagado. Y así es como Pablo lo explica en versículo 21, que es uno de los versículos quizás más profundos de toda la Escritura. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado es Jesús. Es Cristo. Cristo fue totalmente inocente, sin pecado de ningún tipo, pero murió en la cruz. La muerte es solo para los que han pecado. ¿Cuál es el misterio de la cruz? Dice, por nosotros lo hizo pecado. Es una manera muy llamativa de decir que Cristo en la cruz es tratado como pecador, aunque no lo era. Cristo es el pecador sin pecado. No simplemente un pecador más, no está tratado como un pecador más, sino está tratado como el pecador por excelencia. Y es una paradoja porque Cristo no pecó, era perfecto. Es una paradoja, la paradoja de ser el pecador sin pecado. Muere en una cruz. Y esto de una manera muy profunda rompe la lógica del pecado y la muerte. Deshace el poder del pecado. Destruye el poder de la muerte. Y por eso cuando Jesús está resucitado, después trae salvación y vida y justicia. Este texto nos habla de que Cristo fue un sustituto. Un sustituto, en el fútbol uno sale y otro entra, ¿no? Un sustituto. Cristo es el sustituto porque
me reemplaza en la cruz. Muere en mi lugar, muere en tu lugar. Carga con mi pecado, con tu pecado, con la paga del pecado. Esto es el misterio del Evangelio, de la cruz. Cristo es mi sustituto. Y luego sigue, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Un escritor muy antiguo lo describió como el intercambio dulce. El intercambio dulce. Cristo toma mi lugar y muere, toma mi pecado y muere en mi lugar. Yo recibo su justicia y nueva vida. Yo vivo porque Cristo murió por mí. Nuestro pecado fue contado suyo para que su justicia fuese contado nuestro. Esto es el Evangelio, hermanos, y es precioso. Pero es más que esto, incluso. Fijaos en la pequeña frase al final del versículo 21. En Él, que también está en nuestro texto, versículo 17, habla de los que están en Cristo. En Él, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa en Él? Significa que es más que un intercambio. Un intercambio puede ser como a la distancia, como podríamos estar como aquí muy lejos y ocurre un intercambio por ahí, Cristo en la cruz, muriendo por mí. Pero no, estar en Cristo es mucho más, que ser cristiano es creer en Cristo, y esto significa entrar en una relación con Él. Entrar en una relación con Él. ¿Qué tipo de relación? Una unión. Martín Lutero tiene una manera de describirlo que es muy llamativo, precioso. Dice, la fe une el creyente a Cristo como una esposa a su marido. Cuando una esposa y un marido se casan, pues entran en una unión, el uno con el otro. Y todo lo que pertenece a la esposa pertenece ahora al marido y viceversa. Y Lutero dice, pues es un poco como esto, con la fe. Es cuando crees en Cristo, no es como crear algo abstracto, distante, sino que entras en una relación con Él, una unión. Entonces, ¿qué es lo que yo aporto al matrimonio? Lutero lo explica de esta manera. Yo aporto el pecado, la muerte y la condenación. ¿Y qué aporta Cristo a esta unión, a este matrimonio? Pues Él aporta la vida, la justicia y la salvación. Así que Cristo toma lo que era mía, el pecado y la muerte y la condenación, y me da su justicia, vida y salvación. Y aún más, Cristo es más poderoso que yo. Entonces mi pecado, muerte y condenación, lo que aporto a esta unión, está destruido por lo que Cristo hace, porque Él es más potente que yo. Entonces, la vida del creyente es una vida de gracia, vida y salvación, porque Cristo ha vencido a todo el pecado y la muerte y la condenación. Así que si estamos en Cristo, somos hechos justicia de Dios. Y esto nos lleva de nuevo a nuestro texto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa, pues, ser una nueva creación? Significa tener una nueva relación con Dios, un nuevo estatus con respecto a Dios. En mi vida vieja era enemigo de Dios, perdido en pecado. Pero porque Cristo murió en la cruz por el pecado, Dios me ha reconciliado
consigo. Me ha hecho justicia de Dios en Cristo. Él me ha hecho nueva creación en Cristo. Esto es maravilloso. Esto es la base de nuestra identidad como nueva creación. Estamos en Cristo y Dios ha hecho esto para nosotros. Fijaos un ingrediente esencial aquí. Hemos dicho que esta reconciliación es algo que Dios hace, porque dice el versículo 18 que todo esto proviene de Dios. Pero también hemos hablado de la fe. Hay que recibir esta obra de Dios como regalo. Hay que recibir lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliarnos con Él. Por esto Pablo habla en el versículo 20, o 19-20, del ministerio de reconciliación que Él ha recibido, y también mencionaremos más adelante, y hace este ruego: reconciliaos con Dios. Cada ser humano tenemos que responder a este mensaje de reconciliación. Dios ha hecho todo. A nosotros nos toca aceptar el regalo de la salvación al poner nuestra fe en Cristo. Y entonces podremos decir: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pasamos a la segunda idea de lo que significa ser nueva criatura. Ser una nueva creación es tener un nuevo dueño. Si puedes pasar, gracias. Y ahí vamos a retroceder un poco a versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para él, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice que el amor de Dios, de Cristo, le constriñe. Podría significar el amor que Cristo tiene para él, o el amor que Pablo tiene para Cristo. En un sentido, los dos en verdad. Pero el amor de Cristo viene primero. Como dice 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pablo dice de una manera que está controlado por el amor de Cristo. Hace lo que hace porque el amor de Cristo le obliga a vivir de esta forma. Cristo gobierna su vida. La lógica está clara. Al creer en Cristo, entramos en una relación con Él, una unión con Él. Ahora Él manda. Ser cristiano es tener a Cristo como Señor. Entonces vemos que cuando hablamos de que Cristo murió por mí, y entonces yo tengo vida, esto es una manera de verlo, pero también otra manera de entenderlo. Cuando Cristo murió por mí y estoy unido a Él, tengo una relación con Él, yo morí también. Yo morí con Cristo. ¿No? Fijaos en lo que dice Pablo. Dice: si uno murió por todos, luego todos murieron. La lógica de la vida del creyente es que entramos en la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Morimos con Él y luego vivimos con Él. Y esto tiene que ver con la vida vieja y la vida nueva. La vida vieja, que es una vida de pecado, muere con Cristo en la cruz. Y la vida nueva es lo que Dios nos da en Cristo y responde a la resurrección de Jesús. Y entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida ahora? ¿Cómo vivimos nuestra vida ahora? Pues Pablo dice en el 15: y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es la misma idea.
Pablo dice que está controlado por el amor de Cristo. Y ahora dice que el que está en relación con Cristo ha muerto a su vida vieja y vive para Cristo, vive para aquel que murió y resucitó. Ser una nueva creación es ya no vivir para uno mismo, sino para Cristo. Y cuán gran reto es esto para nosotros, ¿verdad? Tenemos esta batalla en nosotros entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, entre los deseos pecaminosos de nuestra vieja vida y la nueva vida del Espíritu Santo obrando en nosotros. En nuestro día a día, hora a hora, las decisiones que tomamos, los pensamientos que tenemos, nuestras palabras, hay actitudes y acciones que pertenecen a la vieja manera de vivir. Y estamos llamados a desechar esto y seguir la nueva vida que tenemos en Cristo. Estamos llamados a someter nuestros deseos pecaminosos, nuestra vieja naturaleza, y seguir los nuevos deseos implantados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender bien qué significa ser una nueva creación. No es tanto la transformación de una oruga en mariposa, en que hay como algo completamente nuevo, algo de continuidad habrá. O no es como vender un coche viejo y comprar un coche nuevo, ahí es como algo totalmente nuevo y es más bien como una casa vieja que tiene un nuevo dueño. En un sentido, lo viejo sigue ahí, seguimos luchando con la vieja naturaleza, sigue ahí. O es como, he visto la plaza aquí, que se está renovando, ¿verdad? Es un poco como esto. No han quitado la plaza para transportar una nueva de no sé dónde y ponerlo ahí, sino están renovando la plaza nueva. Sea una nueva creación, en un sentido, el viejo sigue ahí, pero hay un nuevo propietario, hay un nuevo dueño. La casa tiene un nuevo estatus y el dueño va a ir ahora quitando poco a poco lo viejo y construyendo lo nuevo. Nos va santificando por el Espíritu Santo. Es un proceso lento, un proceso en que estamos llamados a colaborar. Entonces hay esta paradoja en la vida cristiana, que soy una nueva creación, soy nueva en Cristo, soy nuevo en Cristo. Y parte de esta paradoja es que es de quitar lo viejo de la casa que el Señor va haciendo poco a poco en nuestras vidas. Tercera idea, y para eso vamos a mirar versículo 16. Ser una nueva creación es tener una nueva perspectiva. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí también tenemos algo viejo y algo nuevo. Tenemos una manera vieja de conocer y de ver a las personas y a Cristo, y una nueva manera de conocer o de ver a las personas y a Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y luego habla también de conocer a Cristo según la carne, con un antes y un después? La otra traducción, la nueva traducción viviente, lo pone en lenguaje un poco más actual quizás, que quizás nos podría entender la idea de conocer según la carne. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros
desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Qué diferente lo conocemos ahora. Si piensas un poco en Pablo y su historia, perseguía a la iglesia, ¿verdad? Ricardo hizo mención de eso en el estudio. La idea de Jesús, la idea de la cruz, le parecía una locura, incluso una blasfemia. ¿Cómo puede una profeta colgar de la cruz? La cruz es señal de que Dios ha maldito a Jesús, ¿no? Esto fue como lo entendía antes y por eso perseguía a la iglesia. Pero luego conoce a Cristo en el camino a Damasco y su perspectiva cambia totalmente. Lo que era antes locura, ahora entiende que es poder y sabiduría de Dios, usando palabras de 1 de Corintios. Pablo antes lo veía solo desde una perspectiva humana y ahora lo entiende desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que morir y resucitarse? Puede ahora mirar bajo la superficie. Y dice que ahora lo mismo hace con las personas. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora miramos a las personas de otra manera. Vamos mucho por las apariencias, ¿verdad? En nuestra cultura, donde estos hombres de Tai Chi y bueno, mucho más, ¿no? Miramos la cara, lo atractivo, lo físico, pero también otras cosas que están en la superficie. El Evangelio nos enseña a mirar bajo la superficie y ver lo que Dios está haciendo. Incluso los corintios, Pablo tiene un problema con los corintios, también se hizo mención de eso en el estudio. En las dos epístolas, Pablo y los corintios tienen un problema, y parte del problema es que los corintios critican a Pablo por su apariencia, por su debilidad, porque no habla bien, porque no cumple su palabra, mira sus sufrimientos, y dice, pues esto no puede ser de verdad un apóstol, un enviado de Dios, no. Tendría que ser mucho más impresionante. Y Pablo entiende que no, que es precisamente en su debilidad, en sus sufrimientos, en sus luchas, donde Dios manifiesta su gracia, porque entiende lo de antes, que tiene un nuevo dueño, y Pablo tiene que seguir el patrón de Cristo, de compartir sus sufrimientos. La gloria vendrá después. Ahora le toca vivir para Cristo, y eso incluye todo lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y habla de su atribulación, de ser perseguido, de ser derribado. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esto es 4:10. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces Pablo ha aprendido a ver bajo la superficie. Y nosotros también estamos llamados a ver las cosas con una nueva perspectiva. Esto nos ayuda a poner en perspectiva nuestras propias luchas, por ejemplo. Nuestras propias... o sea, no tenemos que pensar, ser una nueva creación en Cristo significa que ya no tengo problemas. Desde luego que no. Desde luego que no. Incluso pueden aumentarse los problemas. Si sientes las tentaciones del pecado, puede ser señal que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Tienes más lucha ahora que antes. Esto no es señal, esto no es contradicción con ser nueva creación, es evidencia de nueva creación.
dentro de nosotros. Nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, nuestras luchas con el pecado son parte de nuestra vida aquí. Y son evidencia de la nueva creación que somos en Cristo. Esto es un gran consuelo para nosotros en nuestra debilidad. Pero también nos hace mirar a otros de otra manera. Nos puede ayudar a mirar los unos a los otros y mirar a las personas a nuestro alrededor y ver debajo de la superficie. Y no es fácil, ¿verdad? Es muy fácil simplemente mirar a las personas y reaccionar a la primera impresión que tenemos de ellos. Así que lo hago. No es fácil. Pero debajo de la superficie, cada persona, las verdades acerca de cada persona son las mismas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, las personas en nuestras familias, nuestros vecinos, cada uno es una persona creada a imagen de Dios. Está alejado de Dios por su pecado. Está amado por Cristo y necesitado de Él. Y a veces necesitamos mirar debajo de las reacciones, de las actitudes, de las cosas que nos chocan con nosotros y verlos con el amor de Cristo. Verlos con el amor de Cristo. En ese sentido, nosotros también compartimos este llamado que tuvo Pablo, cuando habla de que no hemos mencionado mucho, lo hemos dejado para aquí. Pablo dice en el 18, nos dio el ministerio de la reconciliación. En el 19 nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En ese sentido, compartimos en este llamado, ¿verdad? De ser agentes de reconciliación. De no conocer a la gente según la carne, según la perspectiva humana, sino ver más allá con los ojos de la nueva perspectiva que tenemos en Cristo. Ser embajadores de Cristo, rogando a otros reconciliarse con Dios. El cuarto punto, y esto será breve, volvemos al versículo 17. Ser una nueva creación es anticipar la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es, pero realmente es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Piensa en la frase nueva creación. Nos habla de lo que ha de venir. Nos habla de que la realidad del creyente en su nueva vida ahora es como un pequeño anticipo de la gran cosa que tiene que venir. La nueva creación en su totalidad. La nueva vida que tú y yo tenemos ahora en Cristo es un anticipo de lo que vendrá. Es una realidad ahora porque es anticipo de lo que vendrá. Vivimos la vida de la nueva creación ahora. Experimentemos en parte lo que veremos plenamente un día. Creyente, si eres cristiano en esta mañana, tu identidad está en Cristo. Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Tienes una nueva relación con Dios. Eres amigo de Dios porque Cristo murió por tu pecado. Tienes un nuevo dueño y estás llamado a vivir tu vida no para ti, sino para aquel que murió y resucitó. Debes mirar las cosas de otra manera
y sobre todo mira a otros con el amor de Cristo. Somos embajadores de Dios. Y anticipamos en medio de las luchas y dificultades que nos enfrentan cada día la llegada de la nueva creación en plenitud. Si eres cristiano en esta mañana, si soy cristiano en esta mañana, todo esto es parte de mi identidad. Y si eres un creyente, pero quizás con un pecado consciente de alguna barrera entre tú y Dios, o entre tú y otra persona, que también fue lo que pasó a los corintios, o si no eres creyente y eres consciente de estar alejado de Dios, el llamado, el primer paso, es lo mismo. Dios ha hecho todo en Cristo para reconciliarte consigo mismo. Por lo tanto, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a orar. Perdónanos, Señor, nuestro pecado. Al acercarnos a tu palabra, nos habla profundamente. Señor, si necesitamos, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Y si algo que necesitamos traer ante ti en confesión, ayúdanos, Señor. Danos un corazón para buscar reconciliarnos contigo. Y Señor, ayúdanos a agarrarnos de estas grandes verdades, de esta identidad que tú nos has dado en Cristo Jesús, que soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Señor, a vivir así, con tú como nuestro dueño, con el gozo que significa ser una nueva creación. Pedimos, Señor, tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.